Bueno, saludamos a los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos en este resumen, el segundo, sobre todo lo que hemos presentado del Antiguo Testamento, los cambios, las modificaciones, y hemos hecho un trabajo de 33 videos. Este es un resumen para que aquel que lo escuche sepa que para tener más información debe ir desde el Pentateuco, desde el primero en Génesis, y comenzar, seguir por los históricos, de allí por los poéticos y terminar en los profetas, siguiendo el orden básico de cómo está la Biblia entregada en el texto bíblico. Y de ese modo usted va a tener los cambios que se han hecho, básicamente los cambios fundamentales, y de esa manera darse cuenta ante la situación que estamos, ante un verdadero problema, porque usted puede estar hablando cualquier mentira, cualquier absurdo, cualquier locura con esta Biblia, porque es una Biblia híbrida, una Biblia mezclada entre el Textus Receptus y un texto totalmente espurio, lo cual permite predicar todos los evangelios habido y por haber. Por eso esta Biblia la usan todos aquellos, hasta los credos ocultistas, tienen esta Biblia. Mire qué práctico, qué bien para todos. La usan los testigos de Jehová, mormones, la usan hasta los masones, tienen la Biblia, esta, ocultista. Las organizaciones, la gran mayoría que han corrompido el Evangelio usan esta Biblia. Las antiguas que se echaron a perder usan esta Biblia. Pero nadie ha dicho que es híbrida. Debe ser que le conviene así, que sea una locura, que sea un pandemonium. De esa manera, o lo contrario es que están controladas, estas instituciones están sostenidas y pagadas por el dinero que fluye desde la Casa Blanca, del seminario de Lucifer, en donde él fluye con esta doctrina, y obviamente ya con su equipo proyectó el cambio en esta Biblia que le simpatiza a bastante, porque pueden predicar todos los ministros apóstatas habido y por haber con base bíblica. Nadie se lo puede negar para nada. En esta versión, Reina Valera 1960, el mismo autor, presidente de esta obra, él reconoció públicamente que con relación al Textus Receptus, esta versión tiene 70.000 palabras cambiadas. Y si van a detalles ortográficos, supera los 100.000. Entonces, creo que está claro lo que pasa, ¿no? Si se pudo cambiar tanto, no se pudo dejar lo mismo. Por supuesto que no. Utilizó el método de equivalencia dinámica, que es un método elegante, académico, para no decir voy a mentir todo lo que puedo y voy a hacer el desastre más grande que puedo. Pero eso es muy bajo, allá del llano, de los suburbios, del vulgo, ¿vio? Entonces utilizamos un nombre académico, equivalencia dinámica. ¿Pero qué quiere decir eso literalmente? Mentiré todo lo que puedo, estafaré todo lo que puedo, cambiaré todo lo que se me ocurre. Obviamente él era la cara visible, junto con los otros de su equipo, detrás del secretismo luciferiano y de la gente, sí, interesada del servicio satánico en cuanto al cambio de la Biblia. Eso hay que entender claramente. Hay gente que es la cara histórica, pero hay más detrás de todo eso. Entonces, habíamos dejado en el programa anterior, viendo los cambios, que la palabra derecho se eliminó todo lo que sea, porque es lo que le corresponde al hombre que está en obediencia, al hombre que está sirviendo a Dios, que está bajo su gracia, en su misericordia, por obediencia tiene derechos, y esos derechos es que Dios lo guarde, lo proteja, lo ampare, no lo entregue al mal. Bueno, la palabra derecho fue eliminada todo lo que se pudo del Pentateuco y en todo lo que sea posible en adelante hasta terminar el Antiguo Testamento, para dar la impresión que cuando usted lee directamente, al no estar la palabra derecho, usted ve neta claramente un tirano, alguien que solamente se ocupa de reglamentar cosas y esclavizar al hombre. Y de allí surge el pensamiento del mundo ocultista de que todo esto son cultos de esclavos. Pero claro, ellos saben que se hizo eso para que ellos puedan decir eso.
Entonces hay que ver cómo estas cosas funcionan, tener información de ambos lados y es muy fácil entender sus acciones. Lo mismo sucede en el caso de por qué se fundó todo el sistema arqueológico, la búsqueda del eslabón perdido y cuántas cosas. ¿Usted cree que se iba a buscar algo o ciertas cuestiones si no había algo con qué contradecir la Biblia o con qué por lo menos tener claramente una forma de confundir? No se iba a hacer, de ningún modo. Si surgió Darwin y apareció el ateísmo científico es porque iban a tener herramientas con que combatir. Entonces, en el periodo prediluviano sucedieron cosas de las cuales podían encontrar vestigios. Ténganlo en cuenta. Y de ese modo, esos vestigios y esas cosas le iban a dar pie a ellos para la evolución. Ellos no estaban haciendo cosas locas, aunque sabían que le podía salir tiro por la culata. ¿Por qué? Porque la arqueología podía también comprobar más realmente la verdad de Dios, lo que sucede. Aparecen pruebas, aparecen textos, aparecen cosas que le sale el tiro por la culata. Pero era como buscar los indicios que se dejó de antes. Así trabaja el mundo ocultista. No lo olvide. Entonces, vamos a ver ahora cómo han dado puesto pata para arriba todas las sentencias de Dios y las calificaciones de Dios en cuanto a los delitos, a las violaciones de la ley, a los quebrantamientos de sus mandamientos, a la desobediencia. Dios la define según la gravedad, como es en todo Estado de Derecho y como en todo Estado judicial. Cada infracción, cada delito, cada desobediencia tiene una pena y una calificación. No es cualquier calificación. No se puede a una cosa mínima definirla como lo peor del mundo. Bueno, eso sucede en la Biblia, en esta versión. Lo más bajo está calificado como lo peor y lo peor está llevado al límite más inocente. Eso es lo que se ha hecho aquí. Veamos algo. Vemos que la palabra vinculada a delitos graves es quitada y se insertó ahí otro delito. Si está escrito anuló, que es algo gravísimo, delito grave, se puede hallar violó mi pacto, delito menos grave. Eso se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si se cambia la calificación de los delitos, ¿qué va a entender usted? Si se baja la calificación en donde es alto el delito, usted no le queda otra que hablar como está escrito. ¿Y qué termina haciendo? Cualquier cosa. Entendiendo cualquier cosa. Predicando cualquier cosa. Sentenciando cualquier cosa. 6. Observamos la eliminación de la palabra alma. ¿En dónde lo pueden hacer? No en el 100%, pero en lugares convenientes. Se colocó en su lugar la palabra vida. El primer caso ocurre en Génesis 1:20, en la creación misma. Se comienza a eliminar de forma sistemática la palabra vaso por una palabra que se refiere a generalidades, ya sea utensilio, o alhajas, o vasija, o vajilla. El primer caso es en Génesis capítulo 24, verso 53. Para entender este asunto, Dios llama a todo lo de él, de su casa, de su servicio, vaso. Es como el nombre de marca. Usted puede conocer una marca de una empresa, esa marca se puede llamar, tener tal nombre, y todo lo que genera esa empresa tiene ese nombre. Pero esa empresa puede generar una zapatilla, puede generar un pantalón, puede generar cualquier ropa de una persona o puede crear también cualquier otro tipo de instrumento, puede generar cualquier equipo para deportes, pero siempre va a tener la marca de la empresa. Bueno, podemos decir Adidas, podemos decir Nike, podemos decir cualquier nombre, y todo, no importa el rubro que sea, tiene el nombre Nike, tiene el nombre Adidas, y así según las marcas, tiene el nombre Puma. Pero ¿qué sucede? Dios a todas sus cosas le llama vaso. ¿Qué pasó aquí? Como esa es la marca registrada de Dios para llamar a cada cosa de su obra y de su servicio, ¿qué se hizo? Se lo eliminó. Y se puso el nombre de otra cosa, para que se mencione al otro y no a él. Entonces, Dios llama vasos a todos los
hombres que son del ministerio que él llamó. Los llama vasos. Después ese vaso puede ser un sacerdote, puede ser un profeta, puede ser un levita, puede ser un intérprete, etc. Pero es un vaso. Tiene la marca de él. Lo mismo es en los instrumentos del tabernáculo de testimonio. Puede ser una pala, puede ser un tridente, puede ser un despabilador, puede ser una copa, no importa. Pero no se lo llama como tal si no tiene la marca de vaso. Y luego se lo conoce por lo individual de cada cosa, pero la marca es vaso. Bueno, eso se eliminó. ¿Qué le parece a usted? La forma que Dios llama y define las cosas eliminado. Por el nombre del otro culto. Es como que Dios tiene una marca de algo y le pone la marca del diablo. Y se lo llama por el diablo. Eso se está haciendo en este texto. Y aunque parezca humilde, no, porque si usted cambia por el culto de otro, está poniendo el culto que no es de Dios, está poniendo otro culto ahí. Esto se hizo sistemáticamente en esta versión. Reina Valera 1960. El nombre de marca de Dios afuera, el nombre de marca de otro culto. Así se ha hecho, si usted quiere ir comprendiendo. Y se pusieron palabras generales, eliminando el lenguaje, la forma de llamar, etc. La palabra original vasos fue quitada del Pentateuco más de 36 veces y se insertó ahí la palabra utensilio, otra marca. La marca de otro culto, de otro credo. Y usted habla de acuerdo a otra cosa, no a la marca de Dios. Bueno, si a usted le parece poco, siga así. Desde esta etapa se construye la vinculación de la prosperidad y el éxito material. El cambio de palabras potencia enormemente esas intenciones. Se profundiza también la inserción del lenguaje místico y esotérico. La historia bíblica tiene narraciones favorables para realizar esos actos. Comienza la eliminación de los títulos dignatarios y eso seculariza la historia bíblica. Cualquier profesor de historia diría, comienzan los sacrilegios de la historia. Es decir, si algo enriquece la historia, es nombrar las cosas como fueron en aquel periodo, en aquel tiempo, entender la cultura, conocer sus nombres, y luego el predicador es el que se carga de llevarlo a la adaptación de nuestros días. No, acá cambiaron todo, secularizaron todo y eliminaron la historia, destruyeron la cultura en esta versión bíblica. Entonces usted no tiene el conocimiento histórico de las cosas, sino la secularización que se hizo de eso. ¿Le agrada? Bueno, usted decide. Vamos a ir a ver algunas cosas culturales que tenemos hoy que no, hasta hace pocos años se hacía, pero esta Biblia llevó al cambio. La primera mención bíblica de un saludo preguntando por paz es de Jacob en Harán. Y esto está cambiado por bien. Este cambio es masivo en la historia del Antiguo Testamento. Siempre en la actualización dice bien en donde estaba originalmente la palabra paz. Entonces, ¿qué sucede? Paz, hermano, se saludaba en la iglesia, paz, Dios le bendiga, hermano, y paz se saludaba en el mundo secular. ¿Qué pasó? Esta Biblia llevó al cambio de saludo. Ahora se dice, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? ¡Pum para arriba! Lenguaje secularizado siglo XX-XXI. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Ahora, ¿era el lenguaje ese? No, por supuesto que no. Entonces usted está hablando un lenguaje secularizado, puesto en la Biblia, que no es el lenguaje que Dios quiere para su pueblo y cómo se debe hablar. Si a usted le parece bien, adelante. Se cambian las palabras que identifican los delitos graves. Estos deben conocerse tal y como son, por la gravedad que implica. No lo tenemos de esa manera en esta versión Reina Valera 1960. O sea, como lo he mencionado, entendemos mal las calificaciones porque están dadas vuelta, pata para arriba. Bueno, usted decide, quiere seguir así o conocer cómo es y hablar correctamente. Se quita la palabra sacrificio y se la cambia por las palabras inmolar y víctima. ¿Qué significa esto? Ellos no quieren que esté esa palabra y ponen un acto que se realiza en un sacrificio. Inmolar, o se llama víctima porque es la que va a sufrir esa situación. Pero sacrificio no, porque identifica cómo Dios es su lenguaje. Entonces el lenguaje de Dios en esto afuera, vamos a poner otra.
lo relativo, lo vinculante, un acto, pero nunca lo que Dios dijo. Entonces, cuando Dios habla de sacrificio, cuando Dios habla de presente, afuera. Está lindo el asunto, ¿no? ¿Cómo va a hablar usted el lenguaje como corresponde? Bueno, esa es cuestión de usted. ¿Y qué se hizo en otras ocasiones? En otras ocasiones se eliminó la palabra sacrificio por la palabra ofrenda, algo totalmente ambiguo que no define nada. Esto ocurre en el Pentateuco 14 veces. Pusieron ahí la palabra ofrenda en lugar de sacrificio. Si usted lleva una ofrenda, la pone al sacerdote, primero que el que lee no sabe qué llevó, salvo que lo indique en el contexto. Y el sacerdote no sabe qué hacer. Así está el tema ahí. 8. Se elimina sistemáticamente la palabra pecado, en donde sea posible, o se la cambia por otra palabra que no pegue en la conciencia humana, tal como falta, transgresión, delinquir, etc. De esa manera cambia nuestra perspectiva de esos actos y nos modifica la realidad. Nos quita la definición exacta que es necesario tener. Todo ser humano tiene en su conciencia ya desde nacimiento implantado y puesto por Dios que al sentir la palabra pecado sabe que es una ofensa a Dios, es una desobediencia a Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Todo ser humano no necesita Biblia para eso. La palabra pecado en sí misma viene ya en el programa humano. ¿Qué hicieron? Lo sacaron para que no tenga ese efecto. Lo mínimo posible. Y segundo, usted tiene que saber que en el satanismo el pecado no existe. Entonces hay que adecuarlo al satanismo. ¿Le gusta esa asociación? Bien, eso hicieron acá en esta Biblia. Se comienza a vincular sistemáticamente toda bendición de Dios con la palabra prosperidad, la cual no es predominante en muchos lugares en donde se lo colocó, pero tiene un efecto condicionante sobre el lector. Lo mismo se hizo con la palabra ofrenda. Se persigue afectar al lector. Es lo más próximo a un lavado de cerebro propagandístico. Entonces, en lugares en donde se habla de ciertas acciones de la historia, se puso la palabra prosperidad, no porque ahí iba, no porque era el lugar adecuado, no porque narraba lo más exactamente posible lo que ahí pasaba, para ir implantando una idea, ¿vio? Sembrando una semillita ideológica. Entonces después viene el ministerio de la prosperidad, no sé si les cae sospechoso o no. Y al cambiar por ofrenda todo lo que habla, se le genera el lavado de cerebro de dad a Dios, trae tu dinero, trae tu casa, trae tu auto, trae tu ofrenda para tener prosperidad. Tenían que preparar con la Biblia, y bueno, se le prepararon, ¿vio? Para todos esos personajes ocultistas que hay hoy, le prepararon la Biblia. El diablo hace las cosas con tiempo, tenga siempre entendido eso. No lo hace tardíamente, lo hace antes. Se vulgariza la narración al quitar los títulos dignatarios. Por supuesto, si no se menciona dignatario o se hace una perversión de los títulos dignatarios, se destruye la historia, la cultura y el conocimiento que se debe tener. Bueno, eso se hizo en esta versión bíblica. Si usted no ve odio y aborrecimiento, no lo va a ver nunca más. Se vulgariza la narración al quitar los títulos dignatarios de la historia de la Biblia. Se lo cambia en forma sistemática por las palabras comunes del siglo XX y de hoy, jefe o principal. Se elimina las palabras príncipe, duque, etc. Esto se observa en toda la historia. Es una perversión de la historia, es un aborrecimiento hacia Dios y su pueblo, ya sea Israel o la iglesia de Jesús el Cristo. El primer caso ocurre en Génesis 36:15, en la versión Reina Valera 1960. En este periodo se introduce en la historia bíblica un lenguaje místico y esotérico. Se elimina la palabra declarar, por la palabra interpretar. Este cambio se realiza en Génesis 45, versión Reina Valera 1960. Este cambio ocurrió en 13 ocasiones en el libro del Génesis. Es decir, que ya se introdujo el cambio de lenguaje para que uno hable de un modo y no como Dios quiere que se hable, porque ese es el testimonio de él. Entonces se puso el testimonio del mundo místico, generalmente, y no el testimonio de cómo se habla Dios. En consecuencia, se está hablando más en base al otro reino que a lo que Dios quiere.
Cuando usted dice interpretar, como está escrito en esta versión, en los asuntos que Dios habla, usted está hablando en lenguaje místico. La forma de que usted hable como Dios quiere es hablar como Él dijo, declarar, porque Dios declara, Dios no interpreta. Así es el asunto. Si usted usa esa palabra en forma equivocada allí, está hablando el lenguaje místico. Eso es lo que hicieron en esta Biblia. Se eliminó en 35 ocasiones la palabra duque, que es un título dignatario, para definir a un hombre que es más importante en la sociedad, que se lo debe identificar, porque tiene un grado honorífico por un servicio o algo que realiza. Ese es un título dignatario. ¿Qué se hizo? Se lo eliminó, se lo secularizó, se lo dejó todo igual. Se lo igualó para abajo a todo. Entonces 35 veces se eliminó la palabra duque, que se aplica más que nada en las dignidades de los gobernadores de Edom y las autoridades de Edom, por la palabra jefe, así lo más común que pueda haber. La historia, el título dignatario, ¿dónde queda eso? Destruido. Se quitó 4 veces la palabra sepultura y se la cambió por la palabra Seol. ¿Qué implica esto? Que usted lo puede aplicar a donde se le ocurra, porque la palabra Seol es ambigua. Tiene 3 puntos de aplicación. Usted puede hablar en este estado, puede hablar de otro estado. Y entonces, ¿qué sucede? Al mejor postor va. Viene un ocultista y le habla de ocultismo del estado del ultratumba, y usted lo tiene que aceptar, porque la palabra eso se aplica a todo, es un comodín, ¿vio? Pero el texto bíblico va a una sola cosa, y usted no lo sabe, así que tiene que aceptar lo que le digan. En la versión Reina Valera 1960. Pero si usted va al texto recepto, ahí está hablando claramente que lo que Dios está hablando es sobre la sepultura. Mientras que hoy tenemos 3 opciones nosotros. ¿Le gusta eso? Bueno, así está el caso. En la vida de Jacob comienza a realizarse ese cambio. Génesis 37, 35. Ese cambio ocurre 4 veces, en 4 ocasiones, en la vida del mismo Jacob. O sea que imagínese, hay casos, que lo hemos mencionado cuando es el tema de los libros poéticos, en donde ese cambio lleva a entender las cosas que se hablan para un lugar de otra manera. Si usted no lo aplica en el lugar que corresponde y lo lleva a otro lado, usted va a darle un entendimiento distinto a las cosas. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Si es así de ambiguo, le pueden predicar lo que quieran, a gusto del que viene y como más le parece. Dios no permitió eso nunca, Dios fue puntual. Y si fue ambiguo es porque eso correspondía, pero en estos casos no es así. En los libros poéticos se cambia la palabra sepultura e infierno por la palabra Seol, o sea que queda a la elección de usted algo que debe ser marcado y definido. En la historia bíblica se cambia la palabra infierno por la palabra Seol. En el Nuevo Testamento se cambia la palabra infierno por la palabra Hades. Siempre la palabra que se pone es ambigua. Da lugar a lo que quiera hablar el que predica. Entonces, si viene un ocultista, le habla del entendimiento que él tiene del mundo ocultista. Así sencillo. Si usted lo quiere así, adelante. 10. Aquí comienza a utilizarse la palabra prosperar, la primera vez que se hace ese cambio, es en el contexto que consideran adecuado los agentes que actualizaron la Biblia. Bueno, este contexto me favorece, ahí la incluyo. El primer caso es en Éxodo 1, 21. En este periodo se inserta el nombre de la diosa madre pagana, cuando originalmente no estaba, nunca estuvo en el Antiguo Testamento, pero ahora en esta versión sí está. ¿Le gusta eso? Bueno, usted elige. Se utilizan definiciones místicas y esotéricas en detrimento del lenguaje original que glorifica a Dios. Ejemplo, ¿qué es lo que Dios mencionó, a lo cual ahora nosotros tenemos otra cosa, el cambio? Dios originalmente dijo, y talaréis sus bosques. Ellos, todos los que estaban ahí, Moisés y todos ellos sabían que en ese lugar estaba la diosa madre pagana, ya sea Cera, sea Afrodita, sea María, sea Semiramis, sea cual fuese. Normalmente en los bosques se rendía el culto a esa deidad, porque al fin y al cabo era la misma, dependiendo de las regiones solamente, y bueno, podía tener distintos atributos, pero era la misma. Entonces, Dios lo hablaba de forma alusiva,
para no mencionar su nombre ni nada más. Ellos ya sabían de qué se hablaba. ¿Qué hicieron los traductores? No pusieron el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque entonces ponen el nombre de la diosa madre en la Biblia, cuando nunca estuvo. ¿Qué tenemos nosotros en la versión Reina Valera 1960? Y cortaréis sus imágenes de acera, la diosa madre pagana cananea. Nunca tuvo el nombre, bueno, ahí está. Y no solo este nombre, de otras deidades, de otros demonios están puestos. Dios mencionó nombres, pero hay otros que Dios no mencionó. Y hay cosas que Dios mencionó que no están hoy, en esta versión. Esto ocurre por primera vez en Éxodo 34:13. Entonces hay que ir entendiendo el desastre que han hecho y que hay en esta versión. En el Pentateuco se elimina sistemáticamente las palabras derecho, sábado, santificar, perfume, sacrificio, testimonio, presente, etcétera, que es el lenguaje de Dios. Es como usted debe hablar, usted debe usar la palabra derecho, sábado, santificar, perfume, sacrificio, testimonio. Usted habla de otra manera porque le pervirtieron el texto, lo llevaron a otro lugar. No dicen lo que Dios quería, sino algo relacionado. Entonces usted está en otro lugar. Vamos a mencionar nuevamente, comenzando en un orden, un par de detalles que vamos a ir encontrando hasta finalizar el Pentateuco. La palabra presente, que es un acto, un servicio, una ceremonia de cumplimiento en el culto de Dios, se llama presente. No se puede cambiar el nombre. Ellos pusieron la palabra ofrenda que no dice, no define nada, para tapar y para usarla para pedir. ¿No? 70 veces se lo hizo en el Pentateuco a eso, y se lo cambia por la palabra ofrenda, para manguear, dirían algunos expertos. En este periodo comienza a eliminarse la palabra santificar, se la cambia por la palabra consagrar. En el lugar original comienza a ocurrir desde Éxodo 13, verso 2. ¿Qué es lo que sucede acá? Dios tiene su lenguaje para llamar sus cosas de acuerdo a lo que nosotros debemos hablar, cómo nosotros debemos comunicarnos. Entonces, todo lo de Dios es santo, es santificado, santificaciones, todo tiene que ver con santo, santidad, santificaciones. Con esa forma de llamarlo, ¿qué hicieron ellos? Pusieron el nombre de otro culto o de un nombre teológico, pusieron consagrar. Entonces todo el que lee esta Biblia habla de consagrar cuando Dios nunca usó ese lenguaje. ¿Le gusta eso? Bueno, eso sucede ahí, eso está pasando. Entonces, para ir finalizando, porque el tiempo se nos está terminando de este programa, vamos a ir mencionando, y vamos ya casi a dejar para el programa siguiente, esta última 2 menciones vamos a hacer y vamos a retomar de allí en la próxima audición y en el próximo video. La palabra testimonio ligada al tabernáculo de testimonio fue quitada en el Pentateuco 73 veces, prácticamente todas las veces, y cambiada por la palabra reunión. La palabra derecho fue quitada 27 veces. ¿Qué le parece? Usted no va a poder hablar nunca el sistema y como Dios quería, sino otra cosa, porque las palabras te llevan a hablar lo que el texto dice, no hay otra forma. Y lo peor es que no es lo que Dios dijo, ni como Dios quiere hablar, ni como Dios quiere que entendamos. De otro culto, de otra manera, de otro sistema. Bueno, en la próxima audición, próximo video, continúo con este tema tan importante y seguimos mostrando lo que han hecho. Dios te bendiga y hasta entonces.